Ok, vamos a iniciar con el caso clínico. Es una paciente femenina de 28 años de edad, alérgica a las penicilinas, multigesta de 30 semanas de gestación, gesta 4, partos 2, aborto 1 y fue voluntario. Menarca a los 11 años, número de parejas sexuales 5, no usa método de planificación familiar. Se tiene como antecedente una conización cervical hace 5 años, sífilis hace 10 años, sin control prenatal en el embarazo actual y acude al hospital por salida de líquido transvaginal desde hace 3 días y contracciones uterinas irregulares de 1 a 2 en 10 minutos. Se reporta una frecuencia cardíaca fetal de 173 latidos por minuto. Signos vitales maternos, una TA de 117,75, frecuencia cardíaca de 100 y temperatura de 38,3. ¿Ok? Con respecto a las preguntas, la primera dice, ¿cuál es la vía más frecuente de diseminación para generar coriomiolitis? Opción A, por amniocentesis. Opción B, por vía ascendente. Opción C, por vía hematógena. Opción D, por vía retrógrada. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es la etiología más frecuente de la coriomiolitis? A, por Mycoplasma hominis. B, por Gardnerella vaginalis. C, es polimicrobiana. D, por bacteroides. Y la pregunta número 3 dice, ¿cuál es el estándar de oro para el diagnóstico de coriomiolitis? Opción A, por estudio histopatológico de las membranas o la placenta. Opción B, por cultivo de líquido amniótico. Opción C, PCR y BCG. Y opción D, la fiebre materna. Ok, ya nos dan unas opciones. La primera la B, la 2 la A y la 3 la C. Ok, ¿alguien más usa? Ok, la B, la C y la B. Ok, creo que están de acuerdo con la vía ascendente. Y voy a ir con las preguntas con las respuestas para pasar a la retroalimentación. La respuesta de la primera, en efecto, es por vía ascendente. La segunda pregunta es polimicrobiana. No es frecuente que sea polimicrobiana. Y la opción A es la tercera pregunta es de la A. Es por un estudio histopatológico de las membranas. Vamos con la retroalimentación. Aquí está, la mayoría de los gérmenes, llegan a la cavidad amniótica por vía ascendente, generalmente secundaria a una ruptura prematura de membranas y los microorganismos que están en vagina o cervix ascienden. Hay otras vías como la vía hematógena, que es por diseminación transplacentaria, o la vía retrógrada, que es a través de la cavidad peritoneal por contigüidad. Ya habíamos visto que el útero se comunica con la cavidad abdominal por medio de las trompas uterinas, así que cualquier proceso infeccioso en cavidad abdominal puede infectar útero a través de las trompas de falopio. Y una cuarta opción es por complicaciones de procedimientos invasivos, ya sea una amniocentesis, una biopsia de vellosidades coriales, una cordiocentesis o fetoscopías. Y con respecto a los microorganismos, la mayoría de los pacientes presenta coriomiolitis de etiología polimicrobiana y va de una incidencia del 24 al 67%. Eh, Sin embargo, si aislamos un microorganismo en específico, sería el ureaplasma. Por eso no lo puse en las opciones, por si no se fueran a confundir. Pero pues si nos ponen un microorganismo, el más frecuente sería ureaplasma. De ahí Mycoplasma hominis, Gardnerella vaginalis y bacteroides. Este, Creo que en el caso clínico lo saqué como tal de un artículo y la bacteria que se aisló fue un bacteroide en el caso clínico. Pero bueno, a la tercera pregunta dice que el estudio histopatológico de las membranas y la placenta hasta el momento actual ha demostrado ser el estándar de oro en el diagnóstico de la coriomiolitis.
Y a pesar que el estudio histológico de las membranas del cordón de la placenta aportan de manera certera el diagnóstico, siempre se debe complementar con aspectos clínicos y laboratorios. En la parte de retroalimentación les puse aquí una fichita de, sobre los mecanismos de diseminación, los microorganismos y los factores de riesgo para que lo puedan analizar mejor en casita. Y como perlas, tenemos que la invasión por cándida a la cavidad amniótica es frecuente y, y está asociado a parto prematuro menor de 28 semanas. Las pacientes portadoras de seclaje y odium intrauterino durante el embarazo tienen altas probabilidades de desarrollar funicitis o coriomiolitis. La coriomiolitis puede ocurrir con membranas íntegras y se asocia a infección del tracto genital inferior por ureaplasma o micoplasma hominis en el 70% de los casos. Un reporte negativo del líquido amniótico no te va a excluir la presencia de coriomiolitis, ya que no hay medios de cultivos apropiados para todos los gérmenes. Los niveles séricos maternos de PCR pueden ser útiles como tamizaje para predecir la sepsis neonatal temprana. Y la interrupción del embarazo no se justifica ante la sospecha de coriomiolitis subclínica, hasta que se disponga de un resultado de laboratorio y gabinete que lo fundamenten. Y como tip puse que la administración de antibióticos intraparto disminuye el riesgo de sepsis neonatal tardía. Y aquí puse unos flashcards que se pueden revisar. Tenemos los criterios de Gibbs, que como tal son las características clínicas que vamos a tener para el diagnóstico de la poliomielitis, como taquicardia fetal, taquicardia materna, la sensibilidad uterina, la salida de líquido amniótico purulento o fétido, leucocitosis, dolor pélvico y puede haber contractibilidad uterina. ¿Ok? Y esta es un diagrama de flujo de la GPC con respecto al diagnóstico de la corio. Tenemos una paciente embarazada. Ahora, esa paciente embarazada tiene factores de riesgo, como cuál es una RPM, un trabajo de parto prolongado, infecciones del tracto genitourinario o que se le haya practicado algún tipo de procedimiento invasivo. Entonces, vamos a emplear medidas de prevención. Bueno, la medida de prevención la empleamos así con todas, que es el manejo de infecciones, disminuir los eventos de coito durante el embarazo y promover como tal el uso de preservativo. Identificar datos de amenaza de parto pretérmino y ruptura prematura de membranas, eso da por la educación a la paciente. Y si en caso de que tengamos datos compatibles con corio, debemos de solicitar estudios diagnósticos auxiliares. Más adelante voy a hablar de ellos. Este, y si estos salen positivos y dan compatibles, iniciamos tratamiento. Y con el algoritmo, el siguiente es, se hospitaliza, se inicia manejo hídrico con antibióticos. Si es menor de 34 semanas, iniciamos maduradores pulmonares y se hace la resolución del embarazo. La resolución de embarazo, preferentemente por vía vaginal, es eh, y si el embarazo terminó por vía vaginal, o por vía cesárea, por cualquiera de las dos, las placenta y las membranas se va a estudio histopatológico y van a continuar con su evolución con sus antibióticos. Si todo está bien, pues se puede egresar y se cita a la consulta externa en segundo nivel. Y pasando ya con el resumen del tema, la coriomiolitis está definida por una inflamación o infección de la placenta, corio y el amnios, que son las membranas fetales, y puede ser definida clínica o histopatológicamente. Se define también como la presencia de gérmenes patógenos en el líquido amniótico que producirá complicaciones en madre y o el feto. Em, entre las
Fisiopatogenia, tenemos cuatro formas en las que se puede transmitir: por vía ascendente, por migración de los microorganismos que están en vagina o el cervix hacia la cavidad uterina. Por la segunda vía es por vía hematógena, por diseminación transplacentaria. La tercera forma es la vía retrógrada a través de la cavidad peritoneal, infecciones a través de la cavidad peritoneal por medio de las trompas de falopio. Y la cuarta es la complicación por procedimientos invasivos, ya sea una amniocentesis, una biopsia de vellosidades coriales, corteocentesis o fetoscopías. Como etiología más frecuente tenemos que va a ser generalmente polimicrobiana, pero también tenemos la ureaplasma, que está en el 47% de los casos, Mycoplasma hominis, que está en el 30% de los casos, y la guía menciona que está relacionado con exploraciones vaginales. La Gardnerella vaginalis en el 25%, bacteroides en el 30%, Streptococcus beta hemolíticos en el 15%, E. coli en el 8%, Listeria monocistógenes, la cándida también, que está asociada a parto prematuro en menos de 28 semanas, y Staphylococcus epidermis, que está relacionado con las técnicas diagnósticas invasivas. Tenemos muchos factores de riesgo asociados a la coriomielitis, tales como la dieta con niveles bajos de zinc. El zinc va a ser, disminuye el efecto antimicrobiano del líquido amniótico. El aumento del pH vaginal, la RPM de más de 6 horas, por ejemplo, de evolución, un trabajo de parto prolongado de más de 8 horas, múltiples tactos vaginales, más de 4, la nulipariedad, eh, raza afroamericana, líquido amniótico meconial, eh, toxicomanía, ya sea tabaquismo, alcoholismo o drogadicción, algún estado de inmunosupresión que tenga la madre, este, infecciones no tratadas por vaginosis, el antecedente de haberse practicado un cerclaje o que tenga un dispositivo uterino y esté embarazada. También el nivel bajo socioeconómico y desnutrición, que tenga el antecedente de haberse practicado una técnica invasiva de diagnóstico y tratamiento y que tenga infecciones orales, ya sea como gingivitis o periodontitis. Como prevención, entonces vamos a tener todo lo contrario. Si nuestra paciente tiene una infección, se la vamos a tratar, y ya sea de tracto genitourinario o bucal. Vamos a que nuestra dieta sea una dieta adecuada y tener suplementos de zinc, disminuir la frecuencia de relaciones sexuales durante el embarazo y promover el uso de métodos de barrera. Que eduquemos a nuestros pacientes para que identifiquen las amenazas de parto prematuro y datos de ruptura prematura de membranas para así emplear un manejo adecuado. En caso de que tenga ruptura prematura de membranas de más de 6 horas, prescribir antibióticos. Y también si son portadoras de cerclaje y DIUC, también amerita tratamiento de antibióticos profilácticos. Se debe realizar estudios de laboratorios y gabinetes específicos específicos de procesos infecciosos. Y se debe de prohibir totalmente el uso de alcohol, tabaco y drogas durante el embarazo, y que en caso de que sea necesario realizar alguna técnica invasiva, diagnóstico o terapéutico, que sea con medidas de asepsia y antisepsia, y limitar los tactos vaginales. Con respecto a la epidemiología, la guía menciona que la mayoría de los pacientes presentan coriomielitis de etiología polimicrobiana en un 24 a 67%. La coriomielitis se estima que entre 2 al 4% de los embarazos de término y de un 40 al 70% de los partos prematuros. Y en gran medida, el parto prematuro puede ser una manifestación clínica de la coriomielitis. En la parte de diagnóstico tenemos la clínica, principalmente, que va a ser por fiebre, va a haber hipersensibilidad uterina, taquicardia materna y o fetal, fetidez de líquido amniótico y descarga vaginal fétida o purulenta. En la parte de laboratorios, vamos a pedir nosotros biometría hemática, PCR y BCG.
Principalmente en la biometría hemática va a haber una presencia de más de 15.000 leucos y más del 5% de neutrófilos de bandas. En la PCR, suele aumentar 2 o 3 días antes de que se presente la sintomatología y va a ser positivo a mayor de 200 miligramos sobre decilitro. Y la BCG aumenta cuando la BCG está aumentada, es un indicador de reacción inflamatoria sistémica. También nos podemos ayudar de cultivos, sin embargo, la guía menciona que no son muy útiles, ya dado que pues el resultado lo tenemos 2, 3, 4 días después. Este, solo nos ayuda para identificar el patógeno y emplear una terapia específica, antibiótica. Va a ser un cultivo de líquido amniótico, cardiotocografía, con esto intentamos ver el bienestar fetal. Este, puede haber alteraciones del bienestar fetal y los cuales nos indican un sufrimiento fetal y la interrupción del embarazo. Perfil biofísico, un perfil biofísico menor de 7 nos va a indicar un sufrimiento fetal y parece que la había mencionaba que el primer parámetro que se empieza a alterar serían los movimientos respiratorios y de ahí el tono del movimiento. El estándar de oro para diagnosticar el corio es el estudio histopatológico de las placentas y membranas. Nuestro diferencial puede ver una infección extrauterina por infecciones de vías urinarias, una influenza, apendicitis y neumonía. Lo tenemos que tener presente al momento de tener una pacientita. En la parte de tratamiento, tenemos que se basa en la interrupción del embarazo y emplear antibióticos de amplio espectro. Aquí le puse una captura sobre los esquemas antibióticos. El que más se usa es el primero, ampicilina más gentamicina. Así lo menciona la guía, el más usado es ese. Y en embarazos menores de 34 semanas, incluir su esquema de maduración pulmonar. Y posterior al alumbramiento, se debe de la placenta enviar a un estudio histopatológico. Esto nos trae complicaciones tanto en mamá como en bebé. Como complicaciones fetales tenemos la muerte perinatal, asfixia, choque séptico, prematurez, bajo peso, síndrome de distrés respiratorio, sepsis neonatal, broncodisplasia pulmonar y enterocolitis necrotizante, entre otras. En la parte materna tenemos que puede haber bacteremia, atonía uterina, infección del sitio de herida quirúrgica, abscesos pélvicos, tromboflebitis pélvica séptica, endometritis puerperal, sepsis, choque séptico, síndrome de distrés respiratorio del adulto y coagulación intravascular diseminada. La coriomielitis la podemos clasificar en dos tipos, subclínica y clínica, y a su vez estas las podemos clasificar con membranas íntegras y con membranas rotas. En la subclínica va a haber una infiltración de las membranas fetales por leucocitos polimorfonucleares en ausencia de datos clínicos. Es decir, vamos a tener en el estudio histopatológico nos va a decir si es una coriomielitis, pero la paciente no va a tener datos clínicos. Se presenta de manera subclínica en el 20% de los partos de término y en un 50% de los partos pretérmino. Y en la coriomielitis clínica vamos a tener los datos clínicos de infección maternofetales más una infiltración de las membranas fetales por leucocitos polimorfonucleares. Vamos a tener tanto los datos histopatológicos como los datos clínicos. Y estas se manifiestan del 1 al 2% de los partos a embarazos de término y del 5 al 10% de los partos prematuros. Y eso es todo de mi parte. Muchas gracias. ¿Queda alguna duda o algo así? Pues creo que no, doctora.